El profesor Domínguez Ortiz, que nos enseñó tanto a tantos, define a Andalucía como un país de ciudades. Esa trama profundamente urbana, desde tiempos remotos, explica y singulariza importantes rasgos de nuestra identidad. Esa conciencia del yo y del nosotros tiene mucho que ver con la interacción continua entre cultura y territorio. No puede explicarse uno sin la otra y viceversa. El territorio y las ciudades explican nuestra manera de vivir y de estar en el mundo. Por eso esta noche queremos hablar de territorio y de urbanismo. Y lo hacemos con nuestros invitados de esta noche. En primer lugar, les presento a Ana Luciani, arquitecta. Buenas noches, Ana, bienvenida. Ana es arquitecta, es máster en tecnología ambiental, es una profesional autónoma que ha sufrido la dureza de la crisis en su sector, como tantos otros profesionales, con la singularidad de ser una mujer y de tener 3 nacionalidades. Bienvenida. Por ahí vamos, muchas gracias. A su lado está Eduardo Martínez Zúñiga. Eduardo también es arquitecto, especialista en urbanismo y edificación, ha sido profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, director técnico de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y gerente de la misma Gerencia de Urbanismo. Ha sido también presidente de la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla, de Envisesa, que ustedes conocen, director de Suelo y Urbanismo en Galia, Grupo Inmobiliario, asesor técnico de Gaesco, miembro de las comisiones local y provincial de Patrimonio Histórico en representación de la Confederación de Empresarios. Bienvenido, Eduardo, una larga trayectoria construyendo. Muchos años. Gracias. Encantada de tenerte con nosotros. Ángel Cabral, buenas noches, Ángel. Bienvenido tú también. Ángel es abogado, es cofundador y socio del bufete Génova, es técnico de Administración General en excedencia en este momento, autor de numerosas publicaciones sobre urbanismo, ordenación del territorio, legislación medioambiental, presidente de la Agrupación de Técnicos Urbanistas de Andalucía y ha sido vicepresidente de la Agrupación Española de Técnicos Urbanistas. Gracias por acompañarnos, Ángel. Gracias. Bienvenido. A ustedes. Buenas noches. Y José Núñez, arquitecto. Profesor Núñez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y encantada de tenerte con nosotros. Igualmente. Ustedes le conocen. Pepe Núñez ha sido profesor de la escuela, es todavía profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, ha sido delegado en el Ayuntamiento de Sevilla, delegado de Urbanismo, ha sido consejero de Turismo y Deporte en la Junta de Andalucía y diputado en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados. Con todos ellos vamos a tratar esta noche aspectos geográficos, políticos y aspectos urbanísticos de Andalucía. Empezamos en este primer bloque de contenidos del programa hablando sobre la organización del territorio andaluz y, en primer lugar, como siempre, escuchamos la opinión de Óscar Gómez, el director del Correo de Andalucía, que está ahí mismo. Es un tópico que nunca ha conseguido ser desmontado y que cada vez cobra más sentido. Andalucía es muchas tierras dentro de una, muchos paisajes dentro de un mismo paisaje de tópicos que, eso sí, no se parecen nada a la realidad. En el sentido medioambiental, por supuesto, pero también, que es el más visible, el más evidente, pero también en el sentido político, en el económico, en el social. La evolución que en los últimos años ha experimentado la comunidad andaluza no ha conseguido modificar sus distintas identidades ni debilitar los nexos de unión entre ellas. Más bien, al contrario, cada vez se fortalecen más en esos vínculos para configurar un territorio diverso y plural en todos los sentidos, pero cohesionado y capaz de asimilar una identidad propia, de unión, de hablar en primera persona de Andalucía sin renunciar a las individualidades de sus pueblos, de sus territorios. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por la ligazón entre territorio, cultura, identidad, sostenibilidad, gobernanza? Bueno, son muchas Empieza. cuestiones, ¿no? Yo creo que es verdad lo que tú has dicho al principio, de que no se puede explicar las claves de un territorio sin conocer las personas que lo sustentan, ni al revés. Ni se puede explicar qué son los andaluces sin hablar de Andalucía, ¿no? Pero yo creo que la vida moderna y el mundo moderno ha tenido un proceso de cambios muy profundos, ¿no? Y esos cambios también son cambios funcionales, sociológicos, económicos, psicológicos, no tanto territoriales, que también los ha habido, físicos, ¿no? Sí. Y eso ha influido en que las relaciones sean distintas, en que haya disfunciones, en que un sistema que era un sistema muy equilibrado como el del sistema de ciudades andaluzas
se haya desequilibrado, torturado, estirado. Yo, para mí, hay una cosa clara, por si queremos abrir ese punto del debate, que es que no coincide la ordenación del territorio con la administración del territorio, ¿no? Hay problemas que ahora se habla mucho, como que el papel de las diputaciones, el nacimiento o no de las áreas metropolitanas, dónde está ese escalón de ámbito metropolitano que se ha comido los pueblos de alrededor de la periferia de las grandes ciudades. Siguen existiendo los pueblos como tales pueblos, pero hay tensiones políticas, muchas veces provocadas más por un sistema político que se basa en la diferencia y en la pelea y en la agresión al adversario, que por otras cuestiones, ¿no? Pero ese problema a mí me preocupa, por lo menos, el que no se haya todavía averiguado qué piensa la gente, sino qué piensan los portavoces de la gente, que son los políticos, ¿no? Quizás si le preguntáramos a la gente si se siente dentro de un área metropolitana, de un territorio andaluz, y cómo lo percibe, tendríamos una respuesta algo distinta a si se le pregunta a los representantes públicos, ¿no? Bueno, empezamos por la gobernanza entonces, ¿no? Por la gobernanza del territorio. Sí, pero lo de siempre. El problema de las áreas metropolitanas ha sido muy debatido. En Barcelona están de vuelta y nosotros todavía no hemos empezado siquiera. Claro, ¿En qué sentido están de vuelta en Barcelona? Porque la, diríamos, forma de gobernar el área metropolitana basada fundamentalmente en la prepotencia de la ciudad de mayor importancia, que absorbe, fagocita de alguna manera todo lo que tiene en su entorno, hace que se pierdan identidades en esos procesos de corona cercana, y llega un momento en que, como bien dice Pepe, no saben ni de dónde son. Barcelona se lo ha vuelto a plantear. El sistema de funcionamiento que tenía, incluso administrativo, lo ha reconsiderado. Por una parte, allí se pueden apreciar las, diríamos, posibilidades de desarrollo en barrios o en sectores de la ciudad con una gran autonomía respecto al ayuntamiento propiamente dicho, y sin embargo, como tal área metropolitana, han retrocedido o han renunciado a determinados caminos que habían emprendido. Aquí ni siquiera se ha intentado. Es decir, que aquí ha habido un proceso de conurbación, un proceso de fagocitación, como decía antes, de la corona metropolitana, pero no ha habido ni coordinación siquiera. El problema es hasta tal punto de que tendremos que hablar luego probablemente, los planes generales de todos los pueblos cercanos se han ido aprobando definitivamente sin el control ni la coordinación de quien tiene que hacerlo, que es la Junta de Andalucía, y en un momento determinado, pues visto el resultado catastrófico, Sí. lo que hacen es renunciar al control de la primera corona y pensar en la segunda. Pues no lo veo. Entonces, pues, ¿ha influido esa organización del territorio en el descontrol desarrollista que ha habido durante la crisis? Es que esa gobernanza requiere de, de 3 puntos fundamentalmente. Una es la ordenación del territorio. Es curioso, como bien decía Pepe, que un ámbito normalmente de una provincia esté desarrollado en la ordenación por la Junta de Andalucía y no por una diputación provincial, que es una administración mucho más cercana, en primer lugar. No voy a entrar en los técnicos, si son los competentes o no. En segundo lugar, se tiene que, efectivamente, se habla de área metropolitana. Área metropolitana aquí no existe, porque requiere para ello de una ley aprobada en el Parlamento. Barcelona la tiene, Vigo la tiene, pero en Andalucía no hay ni una. Entonces, hablamos mucho de áreas metropolitanas, no existe, serán agrupaciones, mancomunidades, consorcios, lo que se quiera, pero área metropolitana no existe. Y se habla incluso en los textos que nosotros manejamos de los planes de ordenación. Bien, el segundo punto que se requiere en toda gobernanza es que haya, bueno, eso es lo que se prevé, que haya un valorizar lo endógeno, es decir, lo que cada uno tiene o aporte dentro de ese colectivo, que se desarrolle más, que se potencie. Y después, sin embargo, siempre hay uno que es el motor, Interland, que le dicen, y es la copia que se realiza de ello. Por eso el resto puede llegar a perder esa identidad. Bien, y después está la planificación en coordinación, cosa que no existe. La coordinación es lo que se ha no manejado existe, la porque se gobernanza requiere con el técnico, exacto. se ha acabado, no se ha contado con el ciudadano, no se ha contado con los factores que tenían que contar, y entonces nos hemos quedado en cada uno tener su rinconcito, su parcela, pero no hay una unión. Entonces hablamos de área metropolitana, de crecimiento de la ciudad, ha crecido, puedo decir que desde el año 88 he visto un cambio
impresionante en la ciudad, pero ¿qué es lo que ha crecido? Han crecido los pueblos en contacto de político con el técnico, pero se ha dejado un montón de pautas importantes, entre ellas el ciudadano, porque no sabíamos exactamente qué quería. Aquí se generaba un plan, aquí empezábamos a recalificar tierra, esto le venía bien a fulano, a mengano, y a construir, a construir, a construir. Y realmente no se contaba para quién era esa vivienda. De hecho, tenemos muchas urbanizaciones que ni se han empezado, algunas se han terminado, hay mucha vivienda vacía, se ha transformado completamente el paisaje. Es otro camino. Cuando tú sales de Sevilla para donde vayas, realmente es distinto el paisaje, ha cambiado completamente. Yo creo que quizás, como tú decías, Ana, no estábamos construyendo un modelo, sino que el modelo era construir, que es distinto. Sí. Entonces, claro, construir mueve la economía, mueve la mano de obra, mueve el dinero. Bueno, para construir. Pero claro, ¿construir qué? ¿Qué? Pues hemos dado con un país que sobra 1 millón de viviendas y falta 1 millón de viviendas. Claro. ¿Y cómo hemos construido para que sobren viviendas y falten viviendas? Claro. Pues ¿Para quién lo hemos hecho? Absoluta. Nos hemos olvidado del ciudadano. No, porque era una fábrica de producir dinero y por supuesto dinero. El resultado es un territorio absolutamente devastado en muchos sitios. Es una pena, hay pueblos pero un inconveniente que es que la mayoría de estas pequeñas entidades locales querían tener de todo. Y entonces te sorprende que en posiciones limítrofes muy cercanas, todos quieren el gran polideportivo, el gran espacio cubierto, la gran piscina, el gran escenario. Centro comercial. Claro, empieza, es imposible. Entonces esa, diríamos, planificación de orden superior, en el sentido de esa coordinación de la que estamos quejándonos por su falta de existencia, de alguna manera debería de efectuar a modo de las juntas de compensación. Es decir, los territorios no todos están facultados para tener de todo. Y en un momento determinado, a lo mejor, por circunstancias físicas, interesa que un pantano se haga en un sitio y a ese le toca la China. O alguna ventaja o algún inconveniente, pero lo que está claro es que de ese bien que de alguna manera hipoteca una buena parte de su territorio, lo están disfrutando todos los demás, que se lo encuentran hecho. Luego, es decir, ¿no es más racional un sistema de comarcalización Claro. entonces que un sistema provincial, que es una división artificial desde Javier de Burgos? Es artificial, pero no obstante, yo voy un capítulo más adelante. A ver. ¿Y por qué alguien tiene que soportar el que los demás disfruten de su entorno cuando se le ha ordenado? Ejemplo, tenemos el plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Sevilla. Y tenemos ahí, en la segunda corona, Isla Mayor. Isla Mayor se le tilda de completamente inundable, es decir, que no se construya más. Bueno, si eso es en beneficio de la colectividad, que así sea, pero se le tiene que dotar legislativamente, que no existe, de un mecanismo de compensación. Claro. Eso es lo que se llamaría la equidistribución territorial. Y a eso hay que abogar, es que ese instrumento no existe. En la gobernanza, es que tiene que haber, ¿la gobernanza en qué se basa? En que haya una coordinación, pero vertical y horizontal. Nosotros en principio hablamos de los planes estratégicos y hablamos en tono prácticamente transversal, es decir, horizontal. Sí. Pero en el vertical con el ciudadano es fundamental. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es que no hay cultura. Cultura participativa, quiere decir. Eso, Claro. de que participe el Cultura ciudadano. participativa para que se interese el ciudadano por el territorio. ¿Pero por quién tenemos que empezar? Por los propios Por los políticos. Claro. Pero perdona, no solo no hay, el problema es también que no hay legitimidad democrática de nadie respecto a ese territorio. Cierto. Es decir, vamos a hacer algo en el área metropolitana. Vale, ¿dónde está el alcalde claro. metropolitano, o la autoridad metropolitana, o el gobernador metropolitano electo? Claro. Es decir, ¿dónde están los señores que tienen la responsabilidad política? Porque claro, aquí hay barbaridades que cada pueblo dice que la culpa la tiene la Junta o la Diputación, y la Junta dice que la culpa tiene el del pueblo. Y estamos en un escenario... Y ahí estamos. No, otro escalón más no. Digo, poner los escalones necesarios, porque incluso las diputaciones aquí en Andalucía, Bueno, yo las cuestionaba. en el primer estatuto las diputaciones eran las delegaciones provinciales de la Junta. Claro. El problema no es la diputación, el problema es la duplicidad. Es que hay una delegación provincial con el mismo ámbito que una diputación. Entonces, no, Se eso solapan. está. Ahora, Una ley con otra yo ley, estoy con otra también ley, en que a lo semana. mejor el ámbito no tiene por qué ser la provincia, pueden ser otros, ¿no? Pero hace falta legitimidad democrática. O sea, tendría que tener representantes políticos de ese territorio funcional que tomase decisiones territoriales. Lo que tú dices, Ángel, por supuesto, compensaciones, lo mismo que existe en urbanismo dentro de una ciudad, debe existir en un área metropolitana entre los municipios. A eso me refería. Si a ti te toca la zona verde,
te tendrán que compensar claro. porque al otro le ha tocado el polígono industrial o le ha tocado las viviendas. Bueno, pues hagamos compensaciones, Y ¿no? a eso añadamos otra cosa. Es decir, yo decido planificar para el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, que no hay Ahí, ahí, participación. ahí va. Eso es despotismo Hobbes, ilustrado. Totalmente, desde- despotismo ilustrado. Es decir, nos Eso es lo que remontamos al nos ha siglo pasado. XVIII. Eso es lo que nos ha Nos pasado. remontamos al siglo XVIII. Bueno, perfecto, nos remontaremos al siglo XVIII, pero ¿por qué tenemos que soportarlo? ¿Y por qué gobernamos para el pueblo pero sin el pueblo? Muy fácil. A la ciudadanía le ponemos una serie de normas, que no solamente ocurre en Cataluña, pero después no la cumplimos. Me voy a explicar. Planes de ordenación del territorio. Voy a marcar unas pautas que nadie puede hacer nada en ningún sitio y para nada. Eso sí, pero voy a marcar unas áreas de oportunidad que me las dice mi ayuntamiento o el otro ayuntamiento. Y eso no se atiene a nada. ¿Pero esto qué es? Son áreas de oportunismo. Los de oportunidad. Exactamente, Esa es a la una buena carta. definición. A la carta. Entonces, ¿hemos salido ya del urbanismo a la carta? ¿Vamos a dejarlo ya? ¿Vamos a superarlo? ¿Que ya estamos en el siglo XXI? Pues no, seguimos con el urbanismo a la carta. Antes era del promotor y ahora es de los ayuntamientos. Eso se tiene que superar, por favor. Pero vamos a empezar Bueno, por el y- propio municipio también, porque eso nos pasa a diario, lo que estamos en la calle haciendo casitas o no tan casitas o tal, pues nos pasa aquí. Entonces tu cliente te dice, ¿y por qué el del lado tiene una planta más? No, mira, resulta que en el año tal, y a mí me tocó la China. Bueno, no te tocó la China, pero bueno, mira, tu casa está catalogada, hemos aumentado la catalogación, ahora tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Eso se llama vinculación singular. Lo que pasa es que te obligan a meterte en un contencioso, cosa que la mayoría de la gente no quiere meterse. Exactamente, porque claro. o sos abogado o te comes la píldora que te dan para que te la tomes. Y entonces ahí está mucha gente que podríamos reactivar muchas cosas, que quieren hacer las cosas bien y siempre están en tela de juicio. Empezamos desde la casita, que es la que yo hago, a una empresa o a un edificio, que es lo que yo puedo llegar también a hacer, y eso si lo trasladamos en la ciudad, en lo que estamos hablando, volvemos a lo mismo. O sea, que es que ni siquiera estamos desde la primer parte que tendríamos que estar, en nuestro propio ayuntamiento. Yo creo que habéis hecho un extraordinario diagnóstico. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cuál es la gobernanza aparte de esa legitimidad democrática que ha planteado Pepe como cuestión necesaria volvemos, para que ya. haya una autoridad? Yo creo que, desde luego, que tiene que haber una coincidencia, como digo, entre ordenación del territorio y organización del territorio. Tiene que existir. La gobernanza esta, que la gente no sabe también muchas veces la palabra que significa, ¿no? Bueno, significa el que nadie tiene todo el poder, hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Equilibrio. Un cambio radical debe ser de la cultura política. Es decir, llevamos ya muchas décadas donde según el color político del ayuntamiento, de la diputación, ¿no? que el Estado es de un color, el gobierno de Madrid, pues las comunidades autónomas de su color son beneficiadas, que la Junta de Andalucía, pues los ayuntamientos, pues los barrios que me votan o los que no me votan. Es decir, se gobierna en función del color de donde sale la autoridad electa, lo cual es un desastre absoluto, ¿no? Entonces yo creo que cambiar esa cultura, que entre los administrados no se tenga en cuenta el color de los que administran y que haya acuerdo entre todos los escalones de la administración, independientemente también del color político, parece que es evidente. Por Y ahí hoy hay que por hoy, empezar. si tú eres el gobierno central del PP, el de aquí, del PSOE, esto es un El follón. lío. De marea, y Cuando, basta que- oye, sí, este sí, ¿no? defiende Andalucía, el otro Cartilleja de la Cuesta y el otro España, ¿vale? Pero- Pónganse de Da acuerdo. igual, los pero objetivos estamos son trabajando siempre- para dónde. Los objetivos Claro. son siempre cortoplacistas. El político lo que quiere es rentabilizar en su mandato el esfuerzo que él y su equipo teóricamente están haciendo, siempre basado en otros equipos técnicos que acompañan. Tú lo has vivido igual que yo. En el momento que se plantea algo que signifique una proyección superior a los 4 años, 6, 8 o 10, en urbanismo y en territorio, evidentemente eso es casi siempre, Los tiempos Sí. son largos, pues sí. hay un No, pero regular, sobre hay todo, un paso Eduardo, atrás. sobre todo Pero si entonces tiene nadie costo resuelve. a corto y beneficio a largo, eso no se puede hacer. Eso. O sea, en política se No puede te hacer dejan. beneficio a corto plazo, aunque tenga un costo a largo plazo, porque tiene rentabilidad política. Lo contrario no se puede hacer. Claro. Y hay muchas veces que hay que hacer una política que tiene un costo a corto para un beneficio a largo. Si tú te estás examinando cada 4 años y tú tienes que llevar la rentabilidad de lo que hace, nadie es capaz de planificar nada a 8 años, a 10 años, que tenga un costo los primeros 4, porque es que entonces pierde las elecciones. Porque están Pero porque pensando, está mal planteado. porque está mal Evidentemente, planteado y está está mal planteado. pensando el Evidentemente. político en sí Pues mismo y en su evidentemente. carrera, no en la ciudad de Sevilla. Por ahí es donde tenemos que Entonces, empezar. como bien decía Pilar, ¿qué se puede hacer? Bueno, Keynes ya decía que Vale. el urbanismo innovador lo que requiere es de creatividad, es decir, lo que hay que ser es creativo. Creativo. En primer lugar, ¿se tiene seguridad? No, pues cambiemos las pautas para que haya seguridad. Por ejemplo,
Ahora mismo tenemos planes, incluso leyes, que son antojadizas, políticamente antojadizas. ¿Cómo es eso? Si resulta que la almoraima en Cádiz se va a vender por parte del Estado y entonces yo, como reacción, voy a ampliar el Parque Natural de los Alcornocales. Pero por Dios santo, ¿esto qué es? No. Ahora que hemos cambiado de grupo, ahora la SE35 no se hace. Por Dios, si viene en un planeamiento, eso es una normativa de obligado cumplimiento tanto para el ayuntamiento como para los administrados. Entonces, ¿nos hemos olvidado del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, por lo visto? Sí, muy a Hombre, menudo, no, por favor. muy a menudo, Ángel. No, por favor, eso no. La ley tiene que ser para todos. Entonces, primero, dotarlo de una seguridad, cosa que no existe. Segundo, flexibilidad. Ya está bien de planes encorsetados y leyes que no me puedo ni mover. Pero sí, cuando sale un plan desde que se diagnostica hasta que se publica, que es cuando adquiere eficacia, hay validez y eficacia, cuando adquiere eficacia, resulta que ya es obsoleto, vetusto, ya no sirve para nada. Oiga, ¿pero esto qué es? Lo que le ha pasado al Potaus. Claro. Completamente. Por ejemplo. Hemos hablado mucho de gobernanza y como nos quedan un par de minutos, si quiere una pincelada de sostenibilidad, de cuál es el equilibrio necesario entre sostenibilidad y desarrollo sobre un territorio o cuáles son las líneas rojas. Yo me Si parece, quieren un par de yo digo minutos. que un territorio es una especie de red y formada por cuerdas de muy distinto calibre. Hay hilos de seda, maromas gordas, cables de acero, todo eso está en el territorio. Lo digo porque cuando se soporta un peso, los pesos hay que ponerlos donde están los nudos resistentes. Si uno pone una actividad que tiene un fuerte impacto funcional, de accesibilidad, en puntos débiles de la red, se rompe. Entonces, yo creo que debe haber una coherencia entre la red y cómo se establecen esas funciones, ¿no? Ha habido mucho debate aquí en Sevilla con la Torre Pelí, ¿no? Sí. Independientemente de los valores arquitectónicos o de su impacto en el paisaje, el territorio, lo que está claro es que funcionalmente haber puesto esa torre en un lugar donde todas las mañanas cuando ponen la radio dice 6 kilómetros de atasco por la entrada de Huelva, y uno piensa 16 cuando inauguren la torre, no 6, ¿no? Sí. Es decir, que si usted pone eso ahí, pone una red dura, usted ha puesto ahí una parada de metro, y entonces nos callamos todos, porque ha puesto un cable de acero para soportar la accesibilidad, o usted en un punto que está atascado y colapsado mete 2.000 empleos y un centro comercial. ¿Qué va a pasar? Y mientras se discute sobre si la torre es bonita, es fea, la silueta, hay que poner rascacielos o no. No, Bueno, arreglamos el rotondas. edificio, el territorio tiene sus claves y tiene sus zonas frágiles, su zona resistente, su zona... Y ahora, las actividades deben estar acorde con esa resistencia. Eso es la sostenibilidad. O Pepe, primero Ah, hagamos bien, la bien. infraestructura, preparemos Bueno, el pero territorio digo, y luego que tiene que haber- no pensemos que queremos tener una torre. No, pero- Yo no, quiero pero una tiene que estar las torre dos en cosas, Sevilla. pero está que está coordinado. Pero tenemos que coordinarnos. ¿Qué ha pasado con el plan de protección del corredor litoral? Tú hablabas antes de esos derechos adquiridos que... Que, por cierto, ¿tiene el informe de género? Seguramente no, porque no suele ser lo más importante. Pero es más, que es Nos más, queda el Tribunal un minuto, Supremo Eduardo. tampoco han contestado las alegaciones, porque yo he hecho una y no me han contestado. y Es decir, que hay nosotros causa también. suficiente Y Que como no nosotros queda también. territorio. Claro. Esos son los dos requisitos por los cuales el Tribunal Supremo el Se ha 6 de cargado octubre el pot de la de Constitución. este año Ha tumbado. ha declarado nulo, Nulo. el de No, la Costa nulo. del Sol. O sea que sí, que sí. con todo eso que significa. Pero ha llegado a más, porque en la definición inicial, en el preámbulo del plan, en los primeros momentos, se habla de que no va a entrar dentro de los territorios a través de los cauces fluviales. Bueno, después en el plan definitivo que se ha aprobado, definitivamente, pues entra donde le da la gana. En Sevilla se para en Trebujena. En Ayamonte, en el Guadiana, se para pasado Puente Suri, pero entra. En Sevilla también entra. Podía, teóricamente, si el curso del río es fluvial, podía llegar hasta el Cabo de Guadaira, porque las mareas en el río Vivo se notan. En el río Piedra, en Cartaya, ¿ha llegado hasta dónde? Hasta donde le pareció oportuno. ¿Cuánto para? Es decir, ¿qué territorios afecta? ¿Qué estado de planeamiento tenían esos territorios? Bueno, hay planteadas ya reclamaciones patrimoniales, como podrás imaginarte. Pues si hay una aprobación definitiva de un instrumento de planeamiento y antes de que empieces a ejecutarlo, viene un plan de rango muy superior inventado, porque ha sido una cuña que se ha metido en medio del sistema jerárquico de planeamiento y te prohíbe intervenir sobre un suelo que ya está calificado, pues evidentemente... Ahora, ¿tiene lógica la línea de lo que vivamos? ¿Tiene lógica el que exista ese plan de protección? A buenas horas, manga verde.
Bueno, en la confianza de que todavía no es tarde para que ese territorio en red y con una buena gobernanza satisfaga el bienestar de todos, en nuestras ciudades, dentro de un momento, después de la pausa de publicidad, vamos a hablar de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes. No se vayan, que volvemos enseguida.